Vamos a conversar de un tema propuesto por la organización que me pareció bastante apropiado para la época en la que estamos viviendo, el cual es el impacto de las redes sociales en la infancia. Y podemos ampliarlo un poco más porque realmente no es solo la infancia, sino es infancia y la adolescencia. Vamos a comenzar estableciendo un par de datos que yo creo que son un poco obvios, pero importantes, y es que las redes sociales se han convertido en una parte integral de la vida de los jóvenes. Y dígame quién de todos nosotros que laboramos viendo y cercanos a niños y adolescentes no ha tenido alguna consulta, alguna pregunta o alguna interacción en cuanto a la regulación, los límites o preguntas en cuanto a cuál es el momento adecuado para utilizarlas, si son adecuadas, si no lo son, o lidiando con sus consecuencias. Estas presentan una serie de riesgos, así como de beneficios, y es muy interesante, y espero no confundirlos, porque de repente vamos a estar hablando de cosas positivas, pero también de cosas negativas. Y estamos apenas, a mi parecer, comenzando a comprender su alcance o sus alcances, tanto biológicos como conductuales. Yo creo que en estos pocos años, pero intensos, que hemos tenido de la existencia de las redes sociales, nos hemos dado cuenta de que el mundo cambió y la intensidad del efecto que esto tiene sobre la mente de las personas es enorme. Por ejemplo, es enorme e importante. Podemos ver esta noticia, esto es del año pasado. Australia aprobó una ley pionera que prohíbe las redes sociales para menores de 16 años. El nivel de debate y controversia que estableció, unos que a favor, otros que en contra, pero al final el primer ministro muy plantado dijo: vamos a suspender redes sociales y no van a poder iniciar hasta que no tengan más de 16 años, y la persona o la empresa que violente esto se le multa con una suma millonaria. Entonces las multas eran $250 millones, una cosa escandalosa para tratar de lograr imponer esta ley. Aquí, por ejemplo, les traigo otro ejemplo de la intensidad y la difusión, un comunicado de la OMS del año anterior, donde se advierte del aumento o el fuerte aumento del uso problemático de redes sociales por parte de los adolescentes. Y entonces la Organización Mundial de la Salud realiza toma una investigación que se realiza en Asia y Europa y Canadá, en la cual se encuesta a jóvenes de diferentes edades y se determina cuántos de estos chicos están presentando algún tipo de uso problemático. Recordemos que el uso problemático es el que está antes del uso adictivo o de la conducta adictiva, pero que ya nos da señales. Entonces, el uso problemático es un modelo de comportamiento con síntomas similares a la adicción, las cuales incluyen la incapacidad para controlar el uso de la red social, sufrir aislamiento cuando no las estoy utilizando, o que presente consecuencias negativas en la vida diaria y descuidar otras actividades. ¿Verdad? Entonces es muy interesante que con estos parámetros ellos vieron un aumento del 7 al 11% del 2018 al 2022 y, como ya es conocido, una mayor prevalencia de este tipo de uso problemático de redes sociales en las chicas, ¿verdad? Que aumentó de un 9 a un 13% en ese lapso de tiempo. Recordemos que en el uso de redes sociales e internet, lo que es uso problemático es más frecuente en mujeres, lo que son redes sociales, y en hombres los videojuegos. Entonces sí se ha visto una pequeña diferencia en cuanto a las proporciones, no en la problemática cuando la están utilizando, pero sí en cuanto a la cantidad de uso. Entonces es más frecuente para varones encontrar este tipo de retos en videojuegos, pero ya lo que es redes sociales vamos a verlo más en chicas. Hay un estudio muy interesante recientemente publicado que hace una revisión de esta investigación de la Universidad de Carolina del Norte, donde ellos ponen este estudio dentro de esta última revisión, en la cual hablan de que los niños y adolescentes que crecen consultando las redes sociales todas horas están adquiriendo cerebros hipersensibles a las respuestas sociales. Y yo creo que la clave para entender lo que vamos a hablar ahora es esta hipersensibilidad. ¿Por qué? ¿Cómo se pone un joven cuando no puede tener acceso a las redes sociales? ¿Cómo se pone un joven que está acostumbrado a esto cuando se desconecta socialmente? ¿Qué tipo de comportamientos tienen? Desde leve irritabilidad hasta terminar internados en un servicio de emergencias, conductas autoagresivas o amenazas de que se van a quitar la vida, ¿verdad? Entonces realmente sí tiene un impacto bastante grande en cuanto al nivel de sensibilidad que presentan.
Se habla de que las plataformas de redes sociales proporcionan un flujo constante e impredecible, que ese es el problema, de retroalimentación social en forma de me gusta, comentarios, notificaciones y mensajes. Y esto influye en cómo reaccionan los jóvenes a situaciones sociales de la vida real. No sé en el caso de ustedes, pero en el mío personal, uno de los retos más grandes con jóvenes hoy en día es que tienen muchas dificultades para enfrentarse a lo real. Tienen un problema real pequeño y el mundo se desmorona. Y hay conflictos enormes, y hay crisis, y hay un montón de cosas. Entonces, toda esta existencia digital en el contexto del entrelazamiento de las redes sociales se convierte en un detonante para disregulación emocional. Bueno, vamos a ver. Se vio también que los cerebros de los adolescentes que consultan las redes sociales con frecuencia, ¿y cuánto definieron ellos con frecuencia? Más de 15 veces al día, se volvían neurológicamente más sensibles a la recompensa y castigo social. Históricamente, los adolescentes cambian durante el desarrollo el interés que tienen por las interacciones hacia sus padres, que es lo que ustedes más ven en la parte de la infancia, hacia las interacciones con los pares durante la adolescencia. Pero eso se multiplica exponencialmente mediante este tema de las redes sociales. El abuso de las redes sociales provoca cambios incluso anatómicos en el cerebro similares a los relacionados con otras adicciones como las sustancias y el juego. Entonces, en este estudio del 2017 ya se veía cómo habían cambios en los volúmenes de la materia gris del cerebro de los chicos altamente expuestos a redes sociales. De hecho, es muy interesante, si lo vemos en el modelo teórico, en el momento que se define la existencia del trastorno por adicción a los videojuegos, que es el primero de los diagnósticos donde empezamos a ver este patrón de comportamiento y de cambios cerebrales muy similares al que tienen las personas que son ludópatas, ¿verdad?, adictas al juego o bien adictas a algunas sustancias. También hemos visto que quienes pasan más de 3 horas al día en redes sociales tienen un mayor riesgo de presentar problemas de salud mental como ansiedad y depresión. Las redes sociales pueden ser aún más riesgosas para niños ya diagnosticados de previo con déficit de atención, depresión, ansiedad o trastornos de la alimentación. Y eso es un hecho. Cuando nosotros vemos la población de pacientes que diagnosticamos desde pequeños con un trastorno de estos, en su exposición durante la adolescencia a las redes sociales, se ve que si hay mucho consumo, pues tienden a ser chicos con adolescencias mucho más problemáticas. Puede tener PC, hacer simplemente una estimulación visual y emocional. Sabemos que hay efectos cognitivos secundarios a esta exposición, donde sabemos que el uso excesivo en redes sociales puede afectar la atención y la capacidad de concentración. Por ende, estamos viendo muchos jóvenes, los cuales presentan conductas muy similares a un trastorno por déficit atencional, que no tienen historia familiar, que no tenían antecedentes durante la infancia y que en la adolescencia empiezan a presentar todos los síntomas y que en algunos momentos se vuelve demasiado confuso y algunos pues hasta terminan recibiendo tratamiento. Pero lo que sí es una realidad es que mientras más conectados estén a las redes sociales, más difícil van a ser el tema de los procesos de las funciones ejecutivas. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Elementos no solo de atención, concentración, sino también en la funcionalidad ejecutiva, que son temas relacionados con organización, el inicio de la acción, la procrastinación, temas de concentración cuando están trabajando, control de los impulsos y el manejo de la frustración. Al mismo tiempo, sabemos que en contraposición a esta parte negativa, en el lado positivo podemos ver que hay un aumento o un aprendizaje acelerado en ciertas habilidades digitales. Entonces, lo que nos dice todo el mundo, sí, el chiquito es terrible en la conducta, no quiere escribir, no quiere hacer esto, pero le damos un teléfono y lo maneja como mago, ¿verdad? Entonces, la exposición a todo esto puede incrementar estas habilidades y que también hay un reto con la difusión de información errónea que puede confundir a los niños desde pequeños. O sea, no es solo un tema del hecho del reforzamiento o no social, sino también del manejo de la información. Y tenemos un montón de chiquitos todos mal informados. Y eso es muy complicado cuando nosotros tratamos de confrontarlos en cuanto a lo que realmente es real. A nivel cognitivo, vemos que a nivel de desarrollo cerebral, las redes sociales están diseñadas para hacer eso, ser sociales. Por ende, sin importar la plataforma, buscan activar el centro de recompensas del cerebro. Ya sea al publicar, comentar o reaccionar, siempre va a haber una recompensa. En cerebros en desarrollo, esto puede generar cambios duraderos de la forma en que se perciben y buscan las recompensas.
¿Cómo creen que nos impacta eso? O como padres, como profesionales, como miembros de una sociedad, en que tenemos una generación de personas que cada vez son menos tolerantes a la frustración y que están buscando con mucho mayor frecuencia la gratificación inmediata. ¿Qué quiere decir esto? No son pacientes, no aguantan esperar, no hay nada que los complazca y esto genera mucha frustración en ellos y de nuevo dificultades para enfrentarse a las demandas y los retos del mundo real. A nivel emocional, las redes influyen significativamente en la autoestima y la salud mental de los niños. Comparaciones constantes y la presión de ser aceptados generan ansiedad, depresión, mientras que el apoyo en línea puede ofrecerles un sentido de pertenencia. Como les digo, hay cosas negativas y positivas. Ciertamente, a nivel de difusión, pues es una herramienta bastante positiva, pero desde el punto de vista de una herramienta negativa que puede generar mayor ansiedad en la espera de una retroalimentación negativa de lo que puse, es bastante complicado. ¿Qué más ocurre a nivel emocional? Por ejemplo, no sé si lo han visto, pero yo lo veo con cierta frecuencia, este tema de que hubo un tema, un chico, una chica se enfermó, tuvo que quedarse en la casa esta semana y resulta que empezó a ver las redes sociales y entonces sus amigas salieron y fueron al mall y fueron a la casa de fulana, de todas, ¿verdad? No le avisaron, ella no se dio cuenta y lo que vio fueron las fotos de las amigas y todas ellas felicitándose entre ellas. Entonces, ese sentimiento de exclusión se asocia mucho a esto, que es el miedo a quedarse fuera o sentirse excluidos, ¿verdad? Y eso es ver que otros compañeros participan en eventos emocionantes o divertidos y a mí no me invitaron, ¿verdad? Y esto puede afectar negativamente la salud mental. Los niños pueden sentirse más presionados a participar en comportamientos riesgosos o en retos con tal de ser aceptados. La otra cosa que puede pasar con redes sociales, que yo creo que es uno de los temores mayores de nosotros, es la exposición a contenido negativo, ¿verdad? Que es la exposición constante a noticias negativas o contenido de odio puede afectar la salud mental de las personas, tanto de niños como de adultos. Y ese es un tema que tiene que ver con el nivel de exposición o los temas que están viendo. Pero muchas veces ellos llegan a ver y saber cosas que ni siquiera nosotros tenemos idea desde un punto de vista bastante oscuro. Puede impactar la socialización. Sabemos que la interacción a través de redes puede enriquecer algunas habilidades sociales, permitiendo conexiones que de otro modo no tendrían, por ejemplo, como en tiempos de pandemia. Sin embargo, también puede limitar la interacción cara a cara, siendo fundamental equilibrar ambos tipos de socialización. Lo que yo veo en la vida práctica es que si no hay una medida y un balance, estamos viendo cada vez más chicos que pasan metidos en su cuarto y que no quieren estar con otros chicos, ¿verdad? Entonces van al colegio, vienen, no hablan con nadie, no ven a nadie, no quieren salir a hacer nada, mejor se conectan y buscan dentro de las redes sociales o conectados en un videojuego esta interacción social y se sienten muy a gusto estando con otros chicos que están en la misma situación que de ellos. ¿Qué pasa cuando tienen que enfrentarse socialmente? Les da terror. Y este terror genera ansiedad e inseguridad, afecta la autoestima y otra serie y una cascada de consecuencias no tan positivas. Sustitución de la interacción en la vida real. Pasar demasiado tiempo en redes sociales puede impedir que los niños desarrollen habilidades para interactuar en persona, como comprender el contexto, iniciar y mantener conversaciones o interpretar el lenguaje corporal. Vieran que con mucha frecuencia me he topado con chicos que cuando uno les pregunta en cuanto a cómo les va con sus interacciones sociales, me responden muy frecuentemente, vean, es que yo llegué a este nuevo colegio, estoy con estos compañeros. ¿Y qué? ¿Son buena gente? ¿Son mala gente? ¿Te aceptan? ¿Te rechazan? No sé. ¿Y por qué no sabes? Es que no les hablo. ¿Y por qué no les hablas? Es que no sé de qué hablarles. Entonces, una cosa que muy frecuentemente ocurre es que han ido perdiendo esta capacidad de ver a una persona e interactuar físicamente con esta persona. Pero después van a la casa y dicen, sí, pero en la casa, cuando estamos jugando, sí nos conectamos y chateamos. Entonces, es bastante confuso para ellos, pero sí ciertamente para desarrollar habilidades sociales, tolerancia a la frustración y otras cosas, no nos está ayudando. El exceso de enfoque en la apariencia. En las redes sociales son cada vez más visuales. Como ustedes, como podemos ver, todo se ve ahí. Las niñas en particular pueden verse afectadas por esto, por la presión de mantener una imagen en línea y por los comentarios que reciban los demás, ¿verdad? Entonces, si son coquettes, si son estéticos, si son lo que sea en ese momento que tengan que representar y la retroalimentación que tengan. De repente esto puede ser muy cruel cuando reciben comentarios negativos, puede ser realmente dañino para ellos y al mismo tiempo puede fomentar que piensen en sí mismos como una marca comercial, lo que también afecta su imagen corporal. Eso lo vamos a ver en la siguiente.
es muy interesante porque no es solo un tema, como lo venimos viendo a nivel del desarrollo, de la cognición, del manejo de las emociones, sino también de cómo se ven influenciados por factores externos. Entonces, genera una gran exposición a la publicidad. ¿Y qué quiere decir esto? Las redes sociales son una herramienta poderosa para que las marcas lleguen a los niños, y a los niños les cuesta más identificar cuando un contenido está influenciado o no por publicidad. Pero no les llama la atención que cada vez más niños más pequeños les hablan a ustedes de marcas y que quieren unos zapatos de tal marca, o los adolescentes que ahora se saben todas las marcas y las fragancias de las colonias y que saben un montón de cosas de estas. Pues básicamente es un efecto de las redes sociales. Es una vía de marketing que utiliza mucho esta manipulación y que hace que los chicos cada vez sean un poco más ante esta etapa del materialismo, ya que les genera mucha ansiedad si no necesariamente pueden llegar a acceder a la colonia de $500 que vieron que era la más buena y que era la que se obsesionaron con tener. A nivel de cyberbullying, que no voy a entrar como en mucho detalle, pero ya que lo estamos viendo como en términos generales, eso es como otro capítulo completo, ¿verdad? Las redes sociales pueden facilitar que los niños sean lastimados por sus compañeros y que también ellos lastimen a otros. Justo ahora que venía de camino, estaba hablando con una mamá con la mamá del paciente. El papá ya me había escrito que necesitaban por favor que les extendieran incapacidad para el chiquito, para que no fuera las siguientes 2 semanas al colegio, pero necesitaban hablar para explicarme por qué querían que el chiquito no fuera. Resulta que este es un chico que ha tenido una historia pues complicada a nivel social en el colegio, y hace 2 semanas se dieron cuenta que le habían montado un perfil falso y empezaron a bombardearlo en redes sociales, a poner cosas falsas de él, a decir cosas, a exponerlo y a hacer un montón de temas, y resulta que el muchacho no sale de la casa, está metido en el cuarto, se quiere matar. ¿Por qué? Exactamente porque mediante las redes sociales empezaron con el tema de las bromitas, y las bromitas se convirtieron cada vez en cosas más crueles y más graves, y en este momento pues lo dañaron a nivel emocional de una forma bastante intensa. El ciberacoso es un riesgo creciente en plataformas digitales, afectando gravemente el bienestar emocional de los niños, y es crucial implementar medidas para educar y prevenir estas situaciones, garantizando entornos seguros para todos. Lo que los padres del paciente me decían es cómo el colegio, cómo los papás de los chicos, cómo nadie se ha dado cuenta de que todos los compañeros o este grupo de compañeros están haciendo esto con este otro muchacho. Otra cosa que puede ocurrir en una etapa más avanzada es la adicción a las redes. Como ya vimos, si los videojuegos, si las apuestas, que son detonantes conductuales de adicciones, pueden generar, valga la redundancia, adicción, las redes también pueden generar adicción. Muchos niños pueden desarrollar una dependencia de redes sociales, lo que interfiere con su vida diaria y sus relaciones interpersonales. De nuevo, la moderación en el uso pues va a prevenir que generan una adicción. El tema es que, como veíamos anteriormente, la adicción lo que representa es esta dificultad que tienen para alejarse de las redes y el nivel de irritabilidad, incluso síntomas de abstinencia cuando no las pueden acceder. La otra cosa que ocurre es que empezamos a ver una disfuncionalidad en las funciones normales de la vida por culpa de estar conectados a las redes sociales. En cuanto a privacidad y seguridad también, que es otro tema grande en redes, la protección de la información personal es esencial en los entornos digitales, y es vital educar a los niños sobre los riesgos de compartir información sensible, decir más de la cuenta y hacer cosas o mandar imágenes, videos que no tienen que estar mandando. Crear conciencia sobre la configuración de privacidad y las interacciones en línea puede ayudarlos a navegar de manera segura en las redes sociales. Es muy importante, a veces por las carreras y por las situaciones o nada más por el desarrollo, de un día a otro un joven que pasó de tener 13, 14 años a 16, pasa metido en las redes sociales y no necesariamente llegó a conocer todos los cuidados que tenía que tener en cuanto al manejo de redes sociales. Y desafortunadamente sus profesores son todos los otros chiquillos que están metidos en redes sociales que les dicen haga esto, haga esto, haga esto, sin necesariamente tener el conocimiento de las implicaciones de estar ahí metidos, ¿verdad? Recordemos que lo que se mete en Internet es permanente, y lo que se publica es permanente y es público. No desaparece realmente. Esto significa que los errores que los niños cometen mientras crecen y aprenden en Internet quedan registrados. Esto puede afectar sus relaciones con otros, su salud mental e incluso su futuro, como oportunidades de empleo debido a lo que se pueda encontrar en Internet. También existe el riesgo de envío de mensajes o imágenes sexuales, ¿verdad? Yo creo que eso es algo bastante frecuente. Ayer estaba justo con una chica que le pasó lo mismo. Empezó con un novio, el novio en algún momento el chiquillo le mandó una foto
desnudo, le insistió, él tenía 4 años, tiene 4 años más que ella, entonces ella se dio, le mandó la foto, se la mandó en el modo de ver solo una vez, pero el otro chiquillo tenía 2 teléfonos, entonces le tomó una foto a la foto de la chiquita y la publicó, ¿verdad? Todo el mundo se dio cuenta en el colegio, entonces unos muchachos de otro grupo llegaron a decirle a los al director del colegio que habían publicado las fotos de esa chica y que ellos no sabían nada de quién había hecho eso, pero que lo iban a denunciar porque sabían que si les encontraban con eso en el teléfono se iban a meter en un gran problema. Entonces ahí vemos todas las partes, ¿verdad? La persona que abusa de la información, la que inocentemente pone la información y que algunos chicos que sí tenían una noción de las consecuencias pues fueron a denunciar. Aprendizaje y educación. ¿Las redes sociales pueden ser herramientas valiosas para el aprendizaje? Sí. A través de las plataformas interactivas, los niños pueden acceder a recursos educativos, colaborar en proyectos y compartir conocimientos que enriquecen su proceso educativo. Yo creo que, para muestra un botón, todo el fenómeno de la pandemia a nivel del desarrollo de redes sociales y tecnologías de comunicación, informática, pues maravilloso. En cuanto a la expresión creativa, pues también son un espacio increíble para el desarrollo creativo. Yo creo que eso lo vemos nosotros actualmente con nuestros estudiantes y los jóvenes que cada vez son más creativos en cuanto a las plataformas para hacer presentaciones y un montón de cosas. Realmente sí es un espacio que permite mucho eso. A nivel de conexión social, viéndolo positivamente, las redes sociales podrían ayudar a los niños a mantener relaciones con amigos y familiares, fortaleciendo las redes de apoyo. Yo creo que es un poco lo que hablábamos de la pandemia, especialmente en momentos de aislamiento. Pero ya no estamos en pandemia y yo creo que podemos evolucionar un poquito. Esta diapositiva está un poquito cargada, pero bueno, si las necesitan yo creo que las pueden ver después. Realmente este es como un resumen de las cosas positivas que se pueden ver por redes sociales, un fortalecimiento en relaciones, mayor autoconocimiento, exploración de intereses y comunidad, dependiendo de que se haga sabiamente. El problema que tenemos es que si no hay una buena formación en el uso de las redes sociales, todo esto se puede convertir en un gran problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que nos toca hacer en este caso a nosotros como responsables de la crianza de los jóvenes? En primer lugar, la supervisión de las actividades. Los padres y educadores deben supervisar el uso de redes sociales estableciendo pautas claras que promuevan un uso responsable. Esto incluye discusiones abiertas sobre la seguridad en línea y el contenido apropiado. Yo creo que lo he repetido muchas veces, pero a mí me gusta mucho porque nos permite, a la hora de la comunicación de temas sensibles, recordar ciertas premisas. Recuerden que siempre que vamos a hablar con jóvenes y adolescentes de temas complicados, siempre tenemos que evitar juzgarlos. Muchas veces ocurre que cuando vamos a hablar de estos temas, ellos ya se jalaron una torta o ya me dijeron algo y entonces yo sobrereacciono. Y al sobreactuar, lo que hago es bloquear la capacidad de ellos de recibir la información que les estoy dando. Entonces es muy importante escuchar para que ellos nos escuchen. Entonces eso es fundamental. La otra cosa que también es importante es preguntarles qué tanto saben del tema, para ver qué conocimiento o desconocimiento tienen de lo que estamos hablando y a partir de ahí aclarar las dudas, lo cual es una forma más fluida de lograr realizar la conversación. Vamos a ampliar un poquito en esta parte. Entonces es muy importante el establecimiento de límites. Definir los límites de tiempo y horarios para el uso de redes sociales es fundamental. Esto ayuda a fomentar el equilibrio saludable entre el tiempo en línea y las actividades presenciales, evitando así la adicción. Por ejemplo, a mí me gusta cuando los papás vienen y me hacen la pregunta, ¿cuándo le puedo dar un celular a mi hijo? Y yo quisiera saber, por mí a los 36, pero realmente no es tan sencillo, porque hay colegios que incluso lo ponen en la lista de útiles. Entonces tenemos como un parámetro que es un poco complicado, ¿verdad? Sabemos que de fijo, ellos a partir de los 12, 13 años, cuando entran a 7º año, no hay forma de que no vayan a tener buena parte del día acceso a un celular. Entonces, partiendo de esa premisa, lo que tenemos que recordar son unas reglas básicas. Número 1, si nosotros queremos tener poder para poder administrar, vigilar y acompañarlos en el proceso, tenemos que hacer un contrato, aunque sea verbal, en el cual les queda claro que el teléfono es de los papás, porque los jóvenes no pueden ir a ninguna agencia de teléfonos y comprarlo ni tener una línea. Al final todo es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Entonces el teléfono es de uno y se los presta o se los cede
mientras ellos cumplan con una serie de reglas que nosotros podemos poner. Los horarios, acceso a redes sociales, permitir la revisión periódica de lo que están viendo y haciendo, y que esto no vaya a afectar el rendimiento académico, social o deportivo que vayan a tener los chicos. A partir de ahí, estos son como prácticas sanas que nos ayudan a tener un poco más de control mientras ellos van creciendo. Porque una de las quejas muy frecuentes de los chicos es que el teléfono es mío, entonces es mi privacidad y nadie la puede ver. Bueno, sí y no, ¿verdad? Porque el tema es que, velando por la seguridad, siendo menores de edad, nosotros tenemos que tener un nivel de acceso, pero basado en la confianza. Fomento del uso positivo, inculcar valores de amabilidad y respeto en las interacciones sociales. Entonces tiene que haber un ejemplo en los adultos de que los adultos lo estamos usando de una forma creativa, productiva, ¿verdad? Y no de forma destructiva o como comentarios negativos a otras personas. Ok, yo creo que esta es la más importante. ¿Hasta qué punto las redes sociales son saludables? Bebés, del todo no. Preescolares, limiten el tiempo de pantalla no educativo, limiten la exposición a las redes sociales y miren en conjunto. O sea, realmente solo si accidentalmente se encuentran con el teléfono, pero obviamente cero. Educación primaria, de nuevo, limitado. Y eso sí, se empieza a hablar de educación mediática. Y ahí empezamos a involucrar y a educar a los chicos de qué es verdad, qué es mentira, qué es exagerado, ¿verdad? Porque es muy importante empezar el proceso educativo aquí. En los preadolescentes, considerar las solicitudes de acceso y trabajar en un plan familiar para el uso de las redes sociales. Esta es la época más complicada. Obviamente, el ideal es que no haya acceso a redes sociales hasta que no tengan un nivel de madurez y nosotros no sepamos que los chicos están listos para tenerlos. Y en la adolescencia, continuar las conversaciones sobre el uso de las redes sociales, la importancia, los riesgos y los beneficios, apoyando a su hijo adolescente en la resolución de los problemas. ¿Verdad? Estas recomendaciones son las de la Fundación de Salud Mental de Estados Unidos, que es una dependencia del General Surgeon, ¿verdad? Que es básicamente como las normas que tienen allá en cuanto a acceso. ¿Cómo saber si mi hijo está listo para utilizar redes sociales? Si tenemos una relación abierta y de confianza con ellos. Entonces, el paso número 1 es saber que tenemos una relación suficientemente fluida como para lograr obtener la verdad cuando estamos hablando con ellos, saber que ellos tienen seguridad suficiente en sí mismos para que fácilmente no van a ser vulnerados por los comentarios e imágenes que van a ver en las redes, que ellos respetan los límites y expectativas que estamos estableciendo los padres, ¿verdad? Sabemos que ellos van a cumplir en el momento que les dijimos no hay celular después de tal hora y lo vas a poner en tal lado, que lo estén haciendo o lo estén entregando cuando tengan que entregar, o que no visiten páginas o accedan a aplicaciones que no tienen que estar accediendo. Y que conocen las reglas para mantenerse seguros y avisen en caso de que algo les preocupe en redes sociales. En el momento que un chico tiene estas características en la comunicación, porque esto no es solo el joven, como ustedes ven, esta última parte es los padres junto con ellos, entonces estamos llegando al punto donde potencialmente podría ser posible que comiencen a tener acceso a redes sociales. ¿Verdad? No hay una edad establecida específica, si a los 14, 15, 16 o 17. El tema es que tenemos muchísima presión social. Y va a llegar un momento donde, cuando ya son adolescentes, vamos a tener que valorar estos puntos y decidir qué hacer. Obviamente las mismas redes sociales tienen restricciones. Yo me apoyo mucho de lo que dicen las guías de las redes, de los juegos y todo eso. También eso puede ser un parámetro que nos ayude para decir a partir de qué edad pueden o no pueden accesar. El ideal para mí es que redes sociales ya grandes, no antes de los 18, pero hay muchos chicos a partir de los 16 años, dependiendo de la regulación que haya en ese momento. Si quieren información acerca de otro tipo de cosas, no solo de redes sociales, sino de accesos, que eso también me sirve mucho cuando estamos educando en cuanto a la parte digital a los chicos, hay una página que se llama Common Sense Media, ¿verdad? El sentido de medios con sentido común, que esa tiene revisiones de absolutamente todo. Entonces, si un chiquito quiere comprarse un juego, si les están pidiendo leer un libro, ver una película o alguna cosa y quieren saber para qué edades es apropiado y qué contiene, si entran a la página de Common Sense Media, ahí pueden muy fácilmente acceder a la información. Entonces, en conclusión, es crucial conocer tanto los riesgos como los beneficios de las redes sociales en la infancia.
Al proporcionar educación, supervisión y apoyo, podemos empoderar a los niños para que usen estas plataformas de manera segura y productiva, potenciando su desarrollo personal y social, ya que sabemos que aunque queramos que no estén expuestos y da terror, y realmente yo siento que es como darles, no sé, algo muy filoso a una edad muy pequeña y que se pueden cortar muy fácilmente, esa es mi analogía con el tema. Desafortunadamente no van a desaparecer y tenemos que lidiar y aprender a manejar esto de la forma más saludable posible. Muchas gracias.